Potentini, pues dando continuidad a lo que es, si se quiere, este seguimiento a la ley de partidos políticos, diferente pues ya primera, segunda y tercera parte, y así pues ya habrá una cuarta, quinta y sexta parte, donde vamos a ir explicando primero el aspecto introductorio, como ya lo hicimos, después algunos componentes, y ya yo creo que en esta parte casi ya entrar en materia, en algunos puntos específicos ya del articulado de la ley. Hemos dicho que era una necesidad, que se inscribe dentro del Estado social y democrático de derecho, el principio democrático de la Constitución del 2010, que los partidos pues se elevan a la categoría de órganos constitucionales en el artículo 216 y que como tales pues se constituyen, se convierten en la pieza clave, hegemónica de todo el quehacer democrático de la República Dominicana. Son los grandes responsables de administrar ese derecho por demás, no solo de ciudadanía, sino además derecho fundamental que es elegir y ser elegible. Artículo 21 y en los términos ya del Código del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ya se le ha dado la categorización, se ha elevado al derecho fundamental en el orden interpretativo por parte de nuestra más alta corte jurisdiccional, que es el responsable de ser ese intérprete final de toda la expresión del ámbito constitucional de la República Dominicana, y ha inscrito ese componente, ese derecho que tiene una capacidad pasiva y una activa, activo cuando tú votas y pasivo cuando votan por ti, elegir y ser elegible, lo ha inscrito, lo ha categorizado como un derecho fundamental, y de ahí entonces que exista el amparo electoral. El Congreso, que está también conociendo, trabajando lo que será en lo sucesivo, el cambio que hay que operar para ponerlo a tono en consonancia con la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana, que es la denominación que tiene esta ley, ya con lo que es la ley electoral 275-97, que tiene que ser arrasada, tiene que ser cambiada. Y hay una comisión que está a pasos agigantados, tienen mucho tiempo pues ya trabajando el tema, y ya se han afinado, se han consensuado muchos temas, y hay que resolverlo ya. Y ya pues si se quiere, poniendo en contexto lo que sería esta tercera parte, conocen ustedes, ya lo hemos planteado, de que hay muchas críticas, que es una ley mala, que es una ley inaplicable, que es una ley inconstitucional, y he dicho que es una ley que ha sido concebida de conformidad con el procedimiento legislativo constitucional que prevé la Constitución y los reglamentos internos del Congreso, y que como tal no tiene vicio de forma, y que pudiera aparecer cualquier aspecto de la ley que bien pudiera ser atacado para un caso en concreto, en particular, por la vía difusa, que es extensivo a todos los jueces del sistema, el que puedan declarar con efectos interpartes entre los que participan en una contienda X, pudiera ser el Tribunal Electoral, y declarar incidentalmente pues la inconstitucionalidad de cualquier artículo, pero en relación a un caso en concreto y en particular, y con efectos diferidos y exclusivos para ese tema al momento de que esto se dé. O de manera ya directa, que es lo que se está haciendo con control concentrado de la constitucionalidad, con efectos sí generales que irradia todo el ordenamiento jurídico al Tribunal Constitucional, como lo hicieron ya un bloque de partidos recientemente, lo hizo el abogado Nanfi Rodríguez, y también me parece que unos jóvenes ahí en relación a la cuota especializada del 10% que quieren más los jóvenes. Dicen, bueno, si le dieron un 40% a las mujeres, a nosotros hay que seguir dándonos. También nosotros, los de cuarta, quinta edad, qué sé yo, lo que somos, los que tenemos más años, deberemos también pedir una cuota de discriminación positiva para que se nos garantice también un espacio en términos políticos. Bueno, pero eso es parte de todo este seguimiento democrático. Esos recursos de inconstitucionalidad que están ahí, yo digo que son positivos, pero la ley es una realidad y habrá que seguirla aplicando, como lo está haciendo la Junta y como tienen los partidos, que a lo interno de su realidad, de sus cúpulas dirigenciales, de remozar sus estatutos, de ponerse a tono su padrón, con todo lo que son estas directrices legales que vienen en la ley 33-18. Es la responsabilidad que tienen los partidos. Pero ya esos recursos de inconstitucionalidad lo que permitirán será al Tribunal Constitucional que verifique, evalúe
Si hay algún aspecto de eso que no está conteste con la Constitución, con los derechos de algunos, de los partidos, qué sé yo, y podrá entonces buscarse, a partir de esa capacidad interpretativa que tiene el Tribunal Constitucional, darle entonces un desarrollo jurisprudencial con una jurisprudencia equivalente a la propia Constitución, como es la del Tribunal Constitucional. Y desde ese punto de vista es positivo que todos esos reclamos pues se hagan, pero esto en modo alguno paralizará lo que son los efectos, el desarrollo y el seguimiento de esta ley, que si no es perfecta es mejorable, y será mejorable con esos recursos de inconstitucionalidad, pero será mejorable también con las disposiciones normativas que desde ya viene la Junta, por obligación, por potestad reglamentaria, viene la Junta trabajando. Ahí tenemos el reglamento de primarias, que no hubo mayores objeciones y que ya tendrá un carácter, ya en lo sucesivo, un carácter definitivo, con algunas observaciones que se hayan hecho y que pudieran acoger los miembros de Junta Central Electoral dentro de esa facultad que tienen de reglamentación de la misma. Uno de los recursos que se ha planteado, el de Nancy Rodríguez, por ejemplo, es el tema de las precampañas, el artículo 44, numeral 6, dice que lo referente a campañas negativas en contra de uno u otro candidato, pudiera eso ser un aspecto de cortapisa, de limitación a la libertad de expresión, y ciertamente eso puede ser analizado y puede ser mejorado por el Tribunal Constitucional, porque tú no puedes hablarme de mensajes negativos por las redes sociales a personas que están dirimiendo, pues se están batiendo en una candidatura y que necesitan ser escrutados, y más aún la mayoría que manejan los fondos públicos. Tiene el pueblo, los ciudadanos, que tener esa capacidad de plantear su derecho, de tener su libertad de expresión, respetando siempre el honor y la honra. Pero ciertamente el delito de palabra se ha ido despenalizando a nivel internacional, y más aún en la temática democrática, donde es el insumo base de la democracia, la libertad de expresión, y eso se protege con celo. A la hora de hacer una ponderación, yo creo que sí, que hay que revisar ese componente, y eso no puede tener una textura tan abierta y tan discrecional de dónde te están o no difamando, porque el que está metido en política, el que está manejando la cosa pública, tiene que someterse a ese escarnio, a ese escrutinio del pueblo, que es el destinatario como soberano y como jefe de todo el sentir y expresión de la democracia, a la hora de decidir en este escenario de tránsito de una democracia representativa a una participativa. Entonces yo creo que sí, que eso tiene que ser considerado. Otro punto, y hay que ponerle ojo, y ya para ir entrando ya en materia con lo que es la cuota de la mujer, o parte del articulado de esta ley, que reitero, tendremos que seguir 4 o 5, tendremos que seguir dando pues ya una secuencia para ir analizando el contenido y contexto de esta ley. A lo que me quiero referir es a la cuota de la mujer, que ahora le dan un 40%. Las mujeres tenían un 33%, que en muchas oportunidades le era, a nivel de las candidaturas exclusivamente, le era difícil a veces llenarlo, porque las mujeres, por la naturaleza propia, por los mayores apremios que tiene una mujer, amas de casa, tiene que ver con la casa, tiene que ver con el trabajo, con el estudio, porque las mujeres se están desarrollando y merecen mayores espacios, niveles de participación, pero evidentemente que tienen un tiempo más restringido que el de los hombres, y como tales no tienen esa activa participación y ese seguimiento en política. Yo creo que hay que hacer campañas de concientización, de integración, de que las mujeres tengan una participación más sostenida en el tema político, y más aún porque tienen garantizado en la denominada llamada discriminación positiva, el 40% aún no trabajen, aún no salgan a buscar esos espacios opuestos. Las candidaturas en ese sentido son irrecibibles. Eso dice el artículo 53, por ejemplo, que es el que especializa el 40% de las cuotas. Pero hay otro artículo que se encuentra en uno de los párrafos que no solamente lo deja en las candidaturas, y por eso los políticos no saben lo que hicieron con esto. Esto da mucha conquista, esto da muchas posibilidades de exigir. Esto no es como se cree, y lo vamos a ver a la hora de implementarla. Son muchos los derechos que están consignados en esto, que no estaban considerados. El artículo 23 habla de derechos, deberes y obligaciones, y muchos de los temas que pudieran devenir en más perturbadores en relación a esta ley no aparecen ni siquiera en el articulado, sino en algunos numerales o párrafos. Y por eso se perdieron los políticos, y hay temas que ni siquiera manejan al momento y que se le pasó sin considerarlo. Los políticos que sepan, y es una clarinada que damos desde aquí ya en esta
tercera parte, que sepan que el 40% de las mujeres no es solo para las candidaturas, es también para los puestos dirigenciales de las estructuras de los partidos. El artículo 24, cuando habla de los deberes y obligaciones de los partidos, en el numeral 6, artículo 24, tomen nota de esto, dice el numeral 6 que dentro de los deberes y obligaciones de los partidos deben instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género en todos los niveles, señores, de las estructuras organizativas, estableciendo en sus estatutos internos la cuota o porcentaje de participación de la mujer en los organismos de dirección de la organización política, en todo el territorio nacional y en el exterior, no pudiendo en ningún caso ser dicha cuota menor al porcentaje establecido de la ley. La ley y el porcentaje que establece en una reflexión cruzada, a la hora de nosotros verificar y ver eso, es del 40%. No solo en las candidaturas, que era lo que creían o creen los políticos, sino, señores, que tienen que modificar sus estatutos para en todas las estructuras internas, arrancando por el comité político, tienen que buscar como 17 mujeres conforme el cálculo que yo hice. Pero así todas las estructuras de los partidos, a nivel de su cúpula organizacional, o sea que tendrán que salir a buscar, a conquistar mujeres para que las mujeres participen en política. Por eso yo digo que habrá que propiciar, habrá que buscar el desarrollo de campañas efectivas para integrar que las mujeres participen, porque hay que salir a buscarla a su casa, no solo para candidatura, sino para todos los puestos dirigenciales. De ahí que es positivo, es trascendente para la mujer dominicana esta conquista del 40%. Yo voy así a seguir, esto da espacio para un amparo de cumplimiento. Como el amparo de cumplimiento es orientado, no será los partidos políticos porque recae solo yo diría que en este caso para autoridades públicas, que tengan esas potestades públicas, como es por ejemplo la Junta Central Electoral, que es el encargado de implementar esto. Entonces se podrá hacer un amparo de cumplimiento para que los partidos tengan que renovar sus estatutos, y en ese amparo también una intervención forzosa a los partidos políticos para que no aleguen una tercería posteriormente, un recurso de tercería porque no fueron parte en una sentencia que le va a afectar. Entonces hay que meterle una intervención forzosa y los partidos tendrán que ponerse a tono con esa realidad, el PRD, el PLD, el Reformista, el PRM, el tema también de las primarias, se abierta, la reserva de las candidaturas, señores, eso solamente da para un espacio que es el 20%, pero reservas de candidatura que tendrán que hacerla los partidos, el derecho al 20% solamente es lo que pueden reservar, pero tienen que hacerla un año antes, tienen que hacerla ya para el 2019, aún sin tener definido, previo a las primarias que van a hacer los partidos, sin tener definido ni siquiera las candidaturas, o sea que todo el mundo va a tener que rascarse con sus propias uñas, se acabaron las reservas, la gente tiene que hacerlo en consonancia con su realidad, con la vocación de servicio, con la meritocracia, con la participación, con que tenga la gente, con la simpatía que tenga la gente. Eso se acabó. Reservas que tienen que ser antes de las candidaturas que se vayan a generar en las primarias, 15 días antes. O sea que ya para el año que viene tienen que definirse, aún sin saber quiénes serán o sea que los acuerdos de aposento a última hora, eso se acabó. Son ese y otros tantos de los temas que nosotros vamos a explicar, como el hecho de que los partidos de reciente formación, como es el caso del partido de Minú, en las primeras elecciones tendrán que ir sin alianza con nadie, y si no sacan un porcentaje X, un 1%, pues pierden en este caso la autorización que tuvieron, el reconocimiento. El tema también de los recursos, son muchos los periquitos y los temas que nosotros vamos a ir verificando y vamos a ir trabajando en otras entregas más de estos programas especializados sobre la ley, porque se necesita orientación. Pero ciertamente esto constituye un paso de avance positivo, trascendente para los militantes. Ya tienen una Biblia, ya tienen una ley desde donde pueden ellos reclamar sus derechos. Que algunos no tengan, pues no estén tan claros, en algunos podrán irritar a partidos pequeños,
sobre todo porque ciertamente tienen muchos inconvenientes a la hora de ese proceso de reingeniería, de que ya se acabó de que los partidos funcionen en casas de familia, los partidos tendrán que tener local. Es todo un escenario de institucionalización, que lo que hay que hacer es lo que está haciendo la gente del Fopredón, de Peñaguabas, que están trabajando intensamente para ponerse a tono con esta reingeniería que supone esta nueva realidad. Vamos a dejarlo ahí y ya habrán otras tantas entregas para seguir trabajando y abordando ya el contenido, porque hemos trabajado, reitero, en estas 3 partes que ven ustedes y que están circulando. Hemos trabajado el contexto general y entrando, qué sé yo, a una materia ya de aquellos puntos más importantes, la reserva de la candidatura, que le vamos a dar más cuerpo, lo vamos a explicar con más propiedad, y el tema del 40% de la cuota que le corresponde a las mujeres, el 10% a los jóvenes y por qué no también en lo sucesivo a hurgar un poquitito más en el contenido de esas acciones, de esos recursos de inconstitucionalidad que se han radicado. Será hasta una próxima oportunidad.